buenos días mis queridos hermanos, el Señor los bendiga, queridos amigos, ustedes que nos siguen. Damos la bienvenida nuevamente a este devocional que estamos haciendo, que es sobre las emociones tóxicas. ¿Ah? Qué tema tan tremendo, ¿no? Emociones tóxicas. ¿Cómo es que después de conocer a Dios aún luchamos en nuestro corazón con emociones que no queremos? Emociones que hemos pensado que hemos dejado en el pasado y que de vez en cuando vienen a visitarnos. Hoy veremos una emoción tóxica que yo experimenté y fui esclavo de ella por muchos años. Inclusive cuando llegué a los pies de Cristo, aún la practiqué. Inclusive cuando llegué al matrimonio, cuando me casé con mi esposa, la practiqué por unos años. Hasta que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, me sanó. Y aunque mi corazón a veces quiera traer esta emoción tóxica, el Espíritu Santo está al control. La emoción tóxica es la ira. Sí, mis queridos, la ira. Esa ira que acaba con algunas cosas. Esa ira que comienza guerras. Esa ira que puede acabar con familias. Esa ira que puede acabar con negocios. Que puede acabar con iglesias. Que puede acabar con gobiernos. La ira es un pecado practicado en la humanidad y que nosotros debemos rechazar esta emoción tóxica. Vamos a ver nuestro primer pasaje y vamos a aprender de un personaje hoy de la Biblia que era muy manso, pero practicó la ira y le trajo gran desgracia a su vida. Está en Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Pues sí, mis queridos, puede haber un gran perfume, puede haber una vida normal, puede haber una vida excelente, pero si las moscas se paran encima del perfume, lo dañan. ¿Qué significa esto? Que una pequeña locura, como dice en la parte B de Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, una pequeña locura al que es estimado como sabio puede dañarle su vida. Tenemos como ejemplo a Moisés. ¿Quién era Moisés? Descrito por el mismo Dios como el hombre más manso sobre la tierra. Y no he visto hombre más manso sobre la tierra como mi siervo Moisés, lo dijo el mismo Señor. En una oportunidad el pueblo de Israel nuevamente levantó arengas diciendo: Moisés, tenemos sed. Moisés, nos trajiste al desierto para morir. Moisés, tenemos sed. Entonces Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, fue a la intimidad con Dios y le dijo: Dios, dale de beber a este pueblo porque lleva muchos días sin tomar agua. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Moisés, baja, ubícate frente a una roca, a una peña, háblale y en la roca saldrá agua. Entonces Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, bajó, caminó y cuando se estaba acercando a la roca, el pueblo le decía: danos de beber, danos de beber. Y Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, este hombre que llevó a 2.5 millones de personas a través del desierto para llevarlos a la tierra prometida, tuvo mucha rabia y cogió su báculo, su bastón, y en vez de hablarle a la piedra, golpeó la piedra con ira, con rabia, y la piedra salió agua, brotó y todo el pueblo sació su sed y pudo tomar agua. Pero por esta pequeña locura de Moisés, Dios le dijo: tú por tu ira y por no hacer lo que te dije, de hablarle a la roca sino haberla golpeado, no entrarás a la tierra prometida. Entonces esto sucedió y Moisés no entró a la tierra prometida, por lo menos en esta generación. Eso es lo que hace nuestra ira. Eso es lo que puede hacer: dañar totalmente si no controlamos la ira. Por eso la palabra de Dios, que es más por medio del Espíritu Santo,
nos puede ayudar. ¿Cómo nos puede ayudar? En Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27 dice: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permita que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Uno de los atributos de Dios es que Dios es un Dios de ira, pero de una ira santa, como la expresó el Señor Jesucristo estando aquí en la tierra, al ver la casa de oración que la han convertido en casa de cueva de ratones. Se puso muy airado, hizo una correa con cordones, con lazos, no sé, y empezó a azotar a todos los vendedores para echarlos, y dijo: han convertido la casa de mi padre, la casa de oración, en cueva de ladrones. Jesús tuvo ira, pero no pecó. Esa es la diferencia. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y somos seres que podemos tener ira. Por eso dice la palabra del Señor: podemos tener ira, pero no podemos dejar que ella nos controle, porque podemos pecar. O sea, podemos tener el sentimiento de la ira. El pecado es, ¿cómo la expresamos? ¿Con groserías? ¿Golpeando la mesa? ¿Maltratando a nuestros hijos? ¿Mangoneando a nuestra esposa? ¿Maltratando a nuestros empleados? ¿Desquitándonos con otros que no tienen la culpa? Eso se llama pecado. Pero uno puede ponerse de mal genio, como decimos los colombianos. Uno puede ponerse bravo, pero no pecar, no expresar con negatividad la ira. Dice la Biblia: no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. ¿Qué significa eso? Eso pasa mucho en los matrimonios, nos ponemos bravos. Llega la tarde, llega la noche y nos acostamos y espalda con espalda. Dios dice: si tenemos ira, hemos ofendido a alguien o tenemos a hacerle alguna exhortación a alguien, ese mismo día tenemos que arreglar las cosas y no acostarnos a dormir sin solucionar los problemas y tener ira en nuestro corazón, porque hemos pecado. ¿Qué pasa si no arreglamos las circunstancias? En la última parte, el versículo 27 de Efesios capítulo 4 dice: porque el enojo da lugar al diablo. Si tú tienes ira, es legítimo, pero si la expresas mal, pecas. Pero si resguardas esa ira en tu corazón, Satanás vendrá, porque él viene para robar, matar y destruir, y aprovechará ese distanciamiento que produjo la pelea por la ira y se meterá y sembrará la cizaña, y por eso se acaban los matrimonios, los hogares, los hijos se van, se pelean contra papá y mamá, se acaban las empresas, se dividen las iglesias por no arreglar las cosas. Entonces, como tenemos un Dios de ira, Dios expresa su ira de una manera santa. Nosotros, los hijos de Dios, podemos tener ira y podemos expresarla en santidad, pero no pecando. También la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1, versículo 19: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y más lentos para enojarse. ¿Se ha preguntado usted por qué tiene una boca y dos oídos? Muy fácil, porque Dios quiere que escuche más de lo que habla y no habla más de lo que escucha. Por eso las peleas se vuelven incontrolables, porque tú quieres tener la razón, quieres ser escuchado, quieres hablar más, pero tú no te quedas callado ni escuchas. Por eso la ira revienta y arrasa y acaba con todo. Dice la Biblia en el versículo 20 de Santiago capítulo 1: el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ser guiados por el Espíritu Santo para que Él controle nuestra pasión por la ira. El Señor nos ayude a controlar, porque el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, nos enseña que en vez de ira viene la amabilidad, que en vez de ponernos bravos hay que ser educados, que no tenemos que guardar rencor en nuestro corazón. Por eso, mi querido hermano, si la ira te tiene agobiado, es porque no tienes a Cristo en tu corazón. Necesitas del Señor para que el Espíritu Santo more en ti y tú puedas ser liberado del pecado de la ira. Por eso, mis queridos hermanos, podemos ponernos bravos, pero debemos expresar nuestra ira
en santidad como nuestro Padre y como el Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. Oremos. Padre maravilloso, gracias porque tú eres santo, precioso, maravilloso y eres un Dios de ira. Y nos creaste también con esa función de ira, pero ayuda a controlar nuestros corazones. Ayúdanos a morir, a ponernos de mal genio. Ayúdanos a perdonar y no guardar rencor en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga. Muchas gracias.